todo hombre, por ser cada vez mejor o superarse a sí mismo, como dicen en la sociedad actual, se convierte en una especie de trampa mortal para el alma cuando aquel deseo procede de un corazón irredento, de un corazón no regenerado. Lo peor de esto es que todas estas ambiciones han sido y siguen siendo capitalizadas en el mundo por motivadores personales que hacen uso de técnicas estimulantes del yo, como son la programación neurolingüística, y antes era el discurso de la autorrealización y la elevación de la autoestima, que manejados por lo que hoy en día le llaman coaching, los llevan a tomar decisiones que impulsan su propio ego hasta las nubes. Pero la tragedia va en aumento cuando esta forma de pensar llega a la iglesia, y dentro de la iglesia también se empieza a exprimir la codicia del hombre malvado y se le motiva a obtener todo aquello mundano que anhela su alma, de tal suerte que las ambiciosas metas del mundo empiezan a convertirse de manera artificial en, abro comillas, anhelos cristianos. El discurso de éxito reemplaza al de la autonegación, y el discurso de lo mejor de ti ahora toma lugar en vez de la sentencia bíblica de nuestro Señor Jesucristo, que dice: toma tu cruz y sígueme. No sobra advertir que los más responsables en todo esto han sido los líderes de las congregaciones, han sido muy responsables al recibir esa diabólica enseñanza humanista, pues ellos mismos han usado su ministerio público que Dios se los ha dado para gloria de Dios, para impulsar su fama, su propio éxito ante el mundo, y por supuesto tener sus bolsillos llenos para de esa manera complacer a su propio corazón. Y lastimosamente, cuando eso ocurre, el resto del pueblo empieza a creer que esa es la manera correcta de pensar, que es la manera correcta de creer y que es la manera como se debe vivir, tanto que nuestros deseos personales parecen ser lo primordial. Y empezamos a hacer una serie de oraciones que son muy equivocadas, tanto como: Señor, ayúdame a obtener esto. Ya no oramos: Señor, hágase tu voluntad, sino yo quiero hacer esto, y nos dejamos envolver en ese tipo de pensamiento. Pero no creo que sea lo que dice la Biblia, mis hermanos. No creo que cuando Dios exalta a un hombre, lo haga para el cumplimiento de sus propios deseos egoístas del hombre, sino para la gloria de Dios y cumplir el fin por el cual Dios nos creó. Para eso Dios exalta a algunos hombres más que a otros. Y quiero invitarles a leer el texto que servirá de base para nuestro sermón dominical de hoy, y se encuentra en Josué capítulo 4, versículos 14 al 18. Josué capítulo 4, versículos 14 al 18. Dice: en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán
se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes. Pueden sentarse. En el texto que acabamos de leer observamos en primer lugar uno de los milagros más importantes hechos por el Señor antes de la conquista de Canaán. Dicho milagro tiene como fin el engrandecimiento de Josué ante su pueblo, pero con un propósito eterno. No era el cumplimiento de los deseos de Josué. En segundo lugar, podemos observar cómo el nuevo gobernante humano de Israel entregó los mandatos que Dios había dado al pueblo de Israel en estricto apego a la revelación divina. Y finalmente vamos a observar cómo el pueblo que recibe la orden de parte de Dios a través de su líder es obediente a ese mandato. Tres temas o tres asuntos de gran importancia vamos a tocar hoy en nuestro sermón dominical, que lleva por título ¿qué pretende Dios al exaltar al hombre? ¿Qué pretende Dios al exaltar al hombre? Entonces, lo que vamos a ver en primer lugar es que cuando Dios exalta a un hombre, o podemos decir cuando Dios llama al servicio a un hombre, lo hace, lo habíamos dicho, para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Es más, en el primer versículo que leímos, el versículo 14, voy a repetirlo en versión de las Américas, dice: aquel día el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel y le temieron, tal como habían temido a Moisés todos los días de su vida. ¿Qué estaba ocurriendo o qué acababa de ocurrir ante los ojos de todo Israel? Bien, se había abierto el Jordán y habían pasado no sé cuántos millones de personas en seco a través del Jordán. Alguno podrá minimizar este milagro al compararlo con el milagro que ocurrió 40 años atrás, cuando Moisés pasó con Israel por en medio del Mar Rojo. Seguramente el Mar Rojo tenía una mayor extensión, una mayor profundidad, era en teoría un reto mucho más grande, pero lo que estamos viendo acá es un milagro de dimensiones similares. El Jordán venía corriendo, Dios lo detiene a 24 kilómetros tal vez de donde ellos estaban, el agua pasa, se alcanzaban a ver tal vez algo de las paredes del agua, y más cantidad de personas que las que habían salido de Egipto empezaron a pasar, y pasaron absolutamente todas. Pero el texto dice que a través de ese milagro el Señor empezó a engrandecer a Josué ante todo el pueblo de Israel. Nosotros debemos tener cuidado, porque si sacamos eso del contexto, vamos a tener una excelente excusa para creer que Dios nos engrandece de acuerdo a nuestros propios deseos, que aún se mantienen pecaminosos allí, y que nos toca orar tanto para poder derribar ese deseo de vernos o de mirarnos por encima de los demás, ¿verdad? Pero este no era el cumplimiento de los deseos de Josué por sí mismo, era el cumplimiento en parte de los deseos de un alma santificada. Porque quiero preguntar, naturalmente, usted se va a responder ese en su propia alma, ¿cuáles son los deseos de un hombre sin Cristo y cuáles son los deseos de un verdadero creyente? El deseo del creyente es hacer la voluntad de Dios. Siempre será ese, no hay otro. Y creo que en la medida que centremos nuestra enseñanza sobre esa realidad, nuestra meditación, oración y lectura, nuestro corazón va a ir cambiando hasta el punto de que lo único que anhelaremos será la gloria de Dios. Ahora, realmente es un ejercicio de toda la vida, es un ejercicio muy difícil para nosotros, pero Dios nos manda, nos ordena continuamente que lo hagamos. Dios no estimula nuestra propia ambición, no estimula nuestros deseos como sí lo hace el mundo. Dios lo que estimula es su vida en nosotros. Y eso debemos tenerlo totalmente claro. El mayor deseo de cada hombre o mujer de Dios
es hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, los deseos de ese hombre o mujer de Dios van a ser o deben ser deseos santificados. ¿No dice acaso la Escritura, oh ven y deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón? ¿Cuáles peticiones? ¿Cuáles son ese tipo de peticiones? Un alma santificada de seguro no querrá aplastar a los demás a través de una promoción. No querrá pasar un trabajador cristiano por encima de los demás sin importar lo que piensen, sientan o vivan las demás personas. No puede ser. Alguna vez compartía en un evento de libreros donde empecé a hablar un poco sobre el tema de la colaboración versus el tema de la competencia. Porque lo que estimula el mundo hoy en día es una especie de competencia, mostrar que soy mejor con el solo propósito de acabar con los que están a mi lado y posicionarme. No, el Señor habla de la colaboración, tanto o hasta el punto que nos dice que el que quiera ser el mayor entre vosotros sea el que más sirva. Y es una realidad con la que los creyentes debemos vivir. Josué no había orado al Señor, o por lo menos no lo registra en ninguna parte de la Escritura. Señor, yo quiero ser el gran líder del pueblo de Israel, lo confieso por la fe. Eso no estaba pasando. Es más, Josué fue escogido por Dios justamente desde antes de la muerte de Moisés, y el mismo Señor, que es el que hace el llamado, le dice a Moisés, escoge a Josué, elígelo, úngelo, porque Él introducirá a mi pueblo en la tierra que yo les he prometido. Es decir, creo que esto va a ser una mala noticia para algunos que no crean en el Señor. Usted no puede ser más de lo que Dios lo ha llamado a ser. No hay ninguna posibilidad de que usted sea lo que Dios no le ha llamado a ser. Es imposible. Pastor, ¿y mis anhelos, mis deseos, es que acaso no le importan a Dios? No. No le importa. Lo siento, pero no le importa. Porque a Dios le importa su gloria. Su gloria. Y en la medida que a nosotros nos importe la gloria de Dios, vamos a ser felices. De otra manera no lo vamos a hacer. Sobre todo cuando el deseo del corazón impío se opone totalmente a la voluntad bendita del Dios Todopoderoso. Mire, sobre este pasaje Calvino comentaba, y creo que es muy claro, decía, non fuit quidem praecipue miraculi finis. Clarito, ¿verdad? El propósito principal del pasaje no es mostrar que Dios quería engrandecer a Josué. Estoy parafraseando el latín porque no soy muy bueno. La conquista de Canaán era la puerta de entrada para la manifestación de la gloria de Dios en ese tiempo, cumpliendo las promesas que le había hecho a su pueblo y castigando a las naciones impías. Eso es lo que estábamos viendo, se estaba abriendo, era la puerta de entrada para la manifestación de la gloria de Dios ante su pueblo. Dios estaba diciendo 40 años después de la salida de Egipto al pueblo de Israel, mira Israel, yo no he olvidado mis promesas. Han pasado 40 años, pero sigo fiel en mantener mi eterna promesa de que les había de dar una tierra que es importante por razones de las cuales hemos hablado muchas veces con relación a la redención. Y empieza el pueblo a ver aún más la gloria de Dios que habían visto en la liberación, pero que ahora empiezan a notar cómo se manifiesta esa gloria en la entrada. Y ahora también los pueblos cuya maldad había subido delante de Dios y Dios se había indignado con ellos, iban a recibir su castigo, un gran castigo. Pero también observamos en todo esto que la exaltación de Josué fue hecha con gran poder de Dios, con gran manifestación del poder de Dios, pero siempre
con un gran propósito, ¿verdad? También dice el texto, algo que me llama la atención, dice que engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel y le temieron. En esta versión me gusta la frase que usa, dice temieron, no reverenciaron, porque podría crear alguna confusión por el tipo de lenguaje que utiliza, que si bien el lenguaje es correcto, parece que la palabra reverenciar ha caído en desuso en nuestro tiempo. Reverenciar aquí tiene que ver con temer. Y la pregunta es, ¿a quién temieron? ¿A quién? A Josué. Y dice, de la misma manera como habían temido a Moisés. Y si nosotros empezamos a pensar, no necesitamos recordar quién fue Moisés, ¿verdad? Según la misma Biblia, la carta a los Hebreos, capítulo 3, Moisés es el personaje más representativo de todo el Antiguo Testamento. Dice Hebreos 3, del 5 al 7, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Si nosotros vemos hasta allí, vemos a Moisés como ese líder importante. Pero sin lugar a duda, la Biblia tiene una tipología que no podemos dejar pasar por alto. Y nos enseña en ese mismo pasaje, en ese mismo capítulo, diciendo que Cristo es mayor. ¿En qué sentido? Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Cristo, cuando tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Y por qué es importante o por qué cito a Cristo aquí cuando estoy contrastando a Moisés y a Josué? Porque tipológicamente Josué tiene más momentos tipológicos que el mismo Moisés, ya que en su mismo nombre lleva incluido el nombre de Dios. Josué connota Dios salva, o Jehová salva, o Yahweh salva, el Dios del pacto. Entonces es necesario considerar esto. Ahora, si ponemos en una balanza ambos, Moisés liberta en el nombre del Señor al pueblo, pero Josué ayuda en la conquista. Sí, cada quien tiene un rol y de eso hablaremos en su momento. Pero ¿qué vemos? El pueblo le temió a Josué. Es una clase de temor, de respeto que recibió de parte del pueblo cuando Dios lo levantó. ¿Y por qué le temieron? ¿Le temieron por su gran carisma? ¿Por su capacidad? ¿Por su manera de ordenar las cosas? No. La única razón por la cual tuvieron temor y reverencia y respeto a aquel hombre es por el respaldo de Dios sobre su vida. Le ofrecieron respaldo todos los días de su vida. ¿Pero por qué? Dios estaba con él. Sí, no hay otra manera de que un pueblo crea en un líder a menos que Dios lo respalde. De otra forma, el pueblo no temerá, no respetará. Solo cuando goza del respaldo de Dios. Y aquí viene una primera aplicación para nuestro primer punto. Y es que cada vez que el Señor le place poner en alto a uno de sus hijos, habíamos dicho que lo hace para el cumplimiento de sus propósitos. ¿Pero por qué? Bien, creo que la primera razón es porque los propósitos de Dios son superiores a los nuestros. Los nuestros son limitados, llenos de pecado, siempre hay una segunda intención en nuestro corazón. No solo lo digo yo, creo que eso está en la Biblia y es lo más importante. Siempre hay una segunda intención en lo que nosotros hacemos. No sé si es que definitivamente soy más malo que ustedes, tal vez sí. Pero eso es una realidad, mientras que los propósitos de Dios son eternos, santos, majestuosos y gloriosos. Entonces, por esa razón es mejor, es sensato ocuparnos como hombres y mujeres de Dios en el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios antes que en los nuestros. Pero creo que hay otra cosa que debemos considerar, y es que nosotros no alcanzamos a dimensionar el cumplimiento de su voluntad agradable y perfecta.
La voluntad de Dios es agradable y perfecta, es eterna. Entiendo que en medio del dolor, tal vez un padre o una madre que sufre una enfermedad terminal, tal vez se queje contra Dios, o que le queden pocos años, se queje contra Dios porque no puede ver cómo su nieto amado crece, o cómo va formándose. Pero a pesar de que es un deseo doloroso, sigue siendo un deseo egoísta ante el verdadero fin por el cual Dios nos creó, que es su propia gloria. Pero no podemos quedarnos solo en esta parte. El segundo encabezado por el cual Dios nos llama, en fin, o por cual Dios exalta al hombre, quiero presentarlo desde la siguiente perspectiva y así enuncio el segundo punto. Dice, el llamado al servicio, es decir, el hombre exaltado es llamado al servicio, pero Dios le obliga al ministro a dirigir a su pueblo en obediencia a la palabra revelada. El líder es exaltado, pero está obligado a cumplir todo lo que Dios dice en su palabra. ¿Y dónde lo vemos? Miren los versículos el versículo 15 y 16. Eso es lo que dice, son palabras dadas por Dios a Josué. Entonces habló el Señor a Josué diciendo, ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban al Jordán. Órdenes muy precisas. No lo dejó a que él pensara lo que iba a hacer o que él decidiera lo que iba a hacer, sino una vez hubo pasado el Jordán, de inmediato vino la orden del Señor. Y es que Dios ordena de forma muy clara lo que necesitamos hacer. Miren, y alguien preguntará, bueno, ¿y qué pasa con nuestro ingenio, nuestra iniciativa, nuestro deseo de hacer las cosas? Quiero recordarle un par de casos de iniciativa propia, cómo quedaron. Coré, Datán y Abirán es uno de esos casos. Y el otro, Pedro, cuando después de haber confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, le quiso aconsejar iniciativa. No quieras para ti tal cosa, oh Señor. Delante de Dios ahí queda nuestra iniciativa si no somos dirigidos por el Espíritu Santo, mis hermanos. La exaltación que Dios da a su siervo se basa por completo en la soberanía de Él y por lo tanto el hombre debe hacer exactamente lo que Dios dice que haga. Señor, a mí me parece que mejor, en vez de estar predicando ese libro viejo, yo puedo predicar un sermón motivacional en donde todos van a salir a comerse el mundo para tu gloria. Échenlo en el infierno. Nuestras iniciativas están incentivadas por el mismo fuego del infierno. Cuando nuestra alma es santificada, podemos entender la palabra y la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿qué tenía que inventar Josué aquí? Nada. Hasta la estrategia militar con la cual conquistó fue dada por Dios. Alguien podría decir, ¿cuál estrategia? Y a veces queremos copiar una estrategia particular. 7 vueltas a Jericó. Dele 7 vueltas a lo que sea y no se cae nada. ¿Por qué se cayeron los muros de Jericó? Porque Dios los derribó. Pero a Dios, en su infinita sabiduría, bondad y poder, le plugo que estos hombres dieran 7 días de vueltas y el último día dieran 7 vueltas. ¿Por qué lo hizo así? Porque quiso. En ninguna otra parte de la Biblia hay eso. La estrategia para la toma de Ai, después que habían perdido, también fue dada por Dios. Todas las cosas fueron dadas por Dios. Ahora no se quede tirado en la cama diciendo, no, el pastor dijo que no hiciéramos nada porque Dios nos va a dar la estrategia, ya nos las dio. El que no trabaje, que no coma. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero ser pastor, quiero ser líder y estoy aquí tirado esperando la revelación. Dios también te dio estrategia, estudia la palabra del Señor. Porque de otra manera jamás vas a conocer la palabra de Dios.
Pastor, ¿no dice la Biblia, abre tu boca que yo la llenaré? Bueno, párate en el púlpito y ábrela sin estudiar a ver qué pasa. Mis amados, debemos tener cuidado porque aún los que estuvieron cerca del Señor, allí tocándolo, palpándolo, muchas veces apareció ese remanente de pecado. Yo no le llamo remanente de pecado, creo que es toda una carga terrible, como la llamaba Spurgeon, por eso la Biblia le llama el viejo hombre. Juan y Jacobo le hicieron esta petición al Señor: Señor, cuando estés en tu reino, o tal vez a través de su madre, Salomé, creo que era, le dicen, mira, que uno esté a la izquierda y uno a la derecha, en tu reino. No saben lo que piden, eso es dado para los que Dios ha decidido que estén allí, no a vosotros. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo? Sí. ¿Pueden beber del bautismo que yo me bautizo? Sí. Bueno, lo beberán. El martirio. Miren, recibir las instrucciones de Dios para su gloria, para hacer su voluntad, que es tan necesario. Las instrucciones de Dios eran por revelación directa a sus siervos. Aquí tenemos a Josué, ¿verdad? Josué, haz esto, llama a los sacerdotes, haz aquello. Siempre eran coherentes, es decir, estaban de acuerdo al carácter de Dios, no como los falsos númenes de la mitología romana, los falsos dioses de la mitología griega. No, siempre eran coherentes las órdenes de Dios consigo mismo. Dios no pedirá algo que vaya en contra de su carácter bueno, santo, benigno, lleno de gracia, misericordia, pero que también expresa justicia e ira. Dios siempre actúa como Él. Ustedes se acuerdan, los dioses de la mitología griega eran temperamentales. Cuando uno lee las obras de Homero o de Virgilio, siempre se encuentra con eso, que el dios Zeus olímpico un día amanecía de buen genio y daba todo, pero al otro día amanecía tirando rayos. ¿Por qué? Porque estaba aburrido. O que la diosa Calixto se enamoraba de un mortal y no lo dejaba salir porque el mortal no la amaba y esa diosa se desesperaba porque no la amaba. Así pasó con Odiseo o Ulises en la Odisea. Y así eran las vidas de esos númenes. Pero el Dios nuestro siempre actúa igual a sí mismo, es inmutable en su carácter. Eso significa exactamente que nuestras lágrimas no lo conmueven. Eso significa. Eso significa exactamente que el arrepentimiento verdadero viene de Él, nos es dado como un don maravilloso, y solo cuando ese arrepentimiento glorioso llega a nuestras vidas, podemos presentarnos delante de Dios y decir: Señor, perdóname, porque soy pecador. Y solo cuando Dios nos concede ese don de la fe, podemos creer en Jesucristo, en su obra redentora, en su muerte vicaria en la cruz del Calvario y en su resurrección. Solo cuando Dios nos concede todas estas bendiciones. Y es por eso que estamos obligados como ministros y como creyentes en general a escuchar la voz de Dios, y los ministros a hablar lo que a Dios le place que hablemos. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los sacerdotes. El ministro ordena, sí, pero ordena ¿cómo? ¿Cuán difícil es para un ministro dar órdenes sabias? Porque muchas veces no entendemos la Escritura. Nos cuesta orar, leer, consultar, hablar con otros hombres de Dios. A Josué el Señor simplemente le dijo: Josué, haz esto, di aquello, allí mismo. Mire, el ministro se centra en decir y ordenar de acuerdo a lo que el Señor dijo. Y el Señor también establece roles en el reino de los cielos. Si usted se da cuenta, y todos esos roles implican servicio los unos por los otros,
Y el modelo está presente en toda la sociedad. Es algo así como una especie de idea innata. Usted sabe que debe obedecer a sus gobernantes cuando son puestos por Dios. Lo sabemos. Sabemos cuando vamos en un auto y aparece un policía en nuestro país con chaleco verde y nos detiene con su silbato y frenamos, es lo lógico, lo coherente. Nuestra sociedad que está construida así, nuestra vida está hecha así, nuestros niños saben quién es su papá ya a determinada edad y quién es su mamá y cómo deben obedecer, y que de no obedecer hay consecuencias para ellos, ¿verdad? Consecuencias punitivas y demás. Creo que ese falso esfuerzo que hoy en día hay en muchos lugares por aplanarlo todo en sentido jerárquico, aplanar las organizaciones, es una especie de anarquía disfrazada, donde se quiere vender que cada quien puede hacer lo que quiera, no importa y no va a tener consecuencias. No, cuando nosotros tenemos una sociedad sin orden, es un verdadero peligro. El pueblo de Israel lo sabía. Tenía a Josué, pero igual tenía a otros hombres que cumplían roles dentro de esto, y así es la iglesia del Señor. Y cada uno hace lo que debe hacer de acuerdo a la palabra del Señor. No en vano aparece en ese versículo 16 que Josué ordena a los sacerdotes, ¿verdad? Josué era un líder civil, un líder espiritual sí, pero era un líder civil y militar, y los sacerdotes eran líderes espirituales. ¿Qué es lo que está haciendo Josué? Josué tenía más jerarquía. Bueno, estaba gobernando al pueblo de Israel de parte del Señor, pero le dice a los que llevaban el arca, ¿no se le hace eso bien curioso? ¿Por qué le dice a los que llevan el arca? Josué era de la tribu de Efraín y los que llevaban el arca eran de la tribu de Judá. ¿Qué hubiese pasado si Josué hubiese dicho, déjenme, yo llevo el arca por un lado, yo la cargo, yo los ayudo? Hubiera caído fulminado, porque no podía transportar el arca. Uno tenía un rol y el otro tenía otro. Ese es el asunto. Hoy en día, aunque las cosas no sean tan graves de transponer los roles, los ministros de la palabra tenemos un rol, los diáconos tienen otro rol, los servidores en la iglesia en general tienen otro rol. Y a cada quien ha puesto Dios para que la iglesia, hasta que Cristo venga, funcione. Es así, es la manera como Dios ha hecho, como Dios ha ordenado en su infinita sabiduría. Y quiero hacer una segunda aplicación relacionada con este punto. Y es que la principal razón para permanecer en una iglesia local es cuando observamos, escúchelo bien, que todos los servidores ministran al pueblo en sujeción a la palabra de Dios. Eso va a evitar muchos abusos. Un pastor solo no puede ministrar en una iglesia grande, en una iglesia que tenga algunos miembros como ustedes. ¿Por qué? Porque es peligroso. El poder enferma. Y es bueno cuando hay otros pastores allí que te dicen, pastor, lo que estás diciendo no lo vamos a hacer así porque pensamos que la Biblia, interpretándola, dice esto, y nosotros también tenemos el Espíritu de Dios. Es bueno que no haya un solo diácono, sino varios, porque cuando uno dice hagamos así, los otros dicen no, mira, la Escritura dice, y nosotros creemos que también tenemos el Espíritu de Dios. Pero eso nos lleva al punto final, y es que el llamado al servicio, atención pueblo, obliga al pueblo a cumplir la palabra fielmente predicada por los ministros. Versículos 17 y 18 dicen, y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y sucedió que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron sobre todas sus riberas
como antes, Biblia de las Américas. ¿Qué observamos aquí? La orden que dio Josué fue una orden urgente. Le dijo a los sacerdotes, salgan inmediatamente. Los sacerdotes eran parte del pueblo. No creo que para los sacerdotes fuera buena idea quedarse allí, cuando ya Dios había hablado a través del líder. Sí, esperando que aquella pared de agua lo golpeara, de ninguna manera. Salieron de inmediato. Y esto mostraba orden en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y esto es muy importante para nosotros. El hacer la voluntad de Dios no era aquí un asunto emocional. Marchaban como un ejército el pueblo de Israel. Josué, un general, los sacerdotes, la parte espiritual, y todo el pueblo marchaba de acuerdo al orden que Dios había dado. ¿Se acuerda? Habían 4 tribus al norte, 4 al sur, 4 al oriente y 4 al occidente. Las tribus estaban marchando de acuerdo al orden determinado. Ellos ahora seguían adelante, y me llama la atención que no se podían quedar contemplando el milagro. Sí, fue un milagro, yo me imagino ese milagro hoy en día. Pasa el milagro, se abre el río y empiezan los sacerdotes a tomarse selfies. Y los de afuera también, Josué, para que salga la pared de agua. Miren, nosotros hemos banalizado la vida con muchas cosas. Las selfies no son el problema realmente. A todos nos gustan las selfies. A mí lo único que no me gusta del selfie es cuando salgo yo. Pero en realidad el problema al que nos enfrentamos es que hemos banalizado la palabra del Señor, lo que es realmente significativo. Sí. Nos quedamos en la descripción del evento. Ay, qué lindo estuvo el servicio. Qué buen sermón. A Spurgeon, cuando se le acercaban y le decían, qué buen sermón, pastor, él decía, otro sermón desperdiciado. No, mis amados, las órdenes de Dios debemos reflexionarlas. La palabra de Dios es desde hacia dónde debo ir, qué dice el Señor, qué me mueve el Señor a hacer por su palabra. Menos emoción y más fe y razón. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? Reflexionemos sobre este punto. Ahora, ¿qué pasó cuando estos hombres en obediencia subieron el Jordán? Apenas salieron de las aguas, volvieron a rodar por las riberas. Y esto nos hace pensar que Israel no podía regresar atrás. La puerta se abrió y la puerta se cerró. No podían regresar. Alguien no podía decir, ¿sabes qué, Señor? Me quedé, se me olvidó algo en aquella parte del Jordán. Ni siquiera los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés podrían regresar a las tierras que iban a ser suyas y que le habían sido dadas hasta que no terminaran de cumplir con todo lo que Dios había mandado. 2 cosas vienen a mi mente. La primera de ellas es que los creyentes estamos llamados a ser valientes en ese sentido. Si Dios te llamó, no hay posibilidad de volver atrás a tomar nada. ¿Quieres servirle al Señor? No hay posibilidad alguna que no lo hagas. Pero hay una segunda idea que me viene sobre el tema de la salvación. Y si podemos hacer una alegoría sobre la salvación y Canaán y el río, podemos alegorizarlo como una puerta por motivos aplicativos, no exegéticos, para que quede claro. Podemos decir que una vez que hemos pasado el umbral de la salvación en Cristo y por la obra milagrosa de Cristo para nuestra vida, no hay ninguna posibilidad de regresar atrás a un estado de no salvación. No hay ninguna. Si usted ha sido salvado por Cristo, lo único que le queda es permanecer
correr en Cristo, hacer la obra de Cristo, vivir para Cristo. No hay ninguna otra opción. Vivir para la gloria de Cristo. Y me imagino que una vez el pueblo vio que aquella agua empezó a correr y ellos estaban allá, los más reflexivos, los más profundos en su mente, que habían sido dotados por una fe santificada. Cuando vieron esto pudieron meditar diciendo: Señor, verdaderamente grande es tu fidelidad. No hay ninguna posibilidad que nosotros perdamos. Podemos vivir o morir. Pero aquí en este lugar tú te has empezado a engrandecer en medio nuestro. Una última aplicación. La obediencia o sujeción de la iglesia a sus oficiales es sin lugar a dudas una de las acciones más olvidadas del pueblo de Dios. Parece que borramos de nuestra mente el hecho que obedecer dentro de los parámetros bíblicos trae gran cantidad de bendiciones para nuestra vida. Y entiéndase bendición en el sentido bíblico, una correcta relación con Cristo. En la medida que eso pasa, nosotros vamos a ser enormemente felices en la presencia de nuestro Señor. En nuestro sermón dominical de hoy observamos 3 aspectos relacionados con la razón por la cual Dios exalta al hombre. También le hablamos del llamado al ministerio. Dios exalta al hombre dentro del llamado al ministerio. Y el primero de ellos es que el llamado al ministerio es hecho por Dios para el cumplimiento de sus propósitos. Dios exalta al ministro para cumplir los propósitos eternos. En segundo lugar, vimos que el llamado al ministerio obliga al servidor a dirigir a su pueblo en obediencia a la palabra revelada. Y finalmente, vimos que el llamado al ministerio obliga al pueblo a cumplir la palabra fielmente predicada por los ministros. Habiendo dicho esto, hagamos unas reflexiones finales. La primera de ellas es para los no creyentes. Amigo, Dios se te reveló a ti a través de su palabra predicada por hombres que ha escogido, no para que tengas lo mejor de este mundo, sino para que pierdas lo mejor de este mundo y lo abraces a Él, a Cristo, que es lo mejor de Dios. Eso no te asegura ningún tipo de riquezas en este mundo, seguramente, pero lo que sí puedes estar seguro es que tendrás vida eterna en Jesucristo, y esa es la única vida que vale la pena. Para los creyentes, mis amados, apreciados hermanos, cuán estimulante es para nosotros hoy saber que el Dios Todopoderoso nos ha llamado para que tengamos en Él una perfecta comunión unos por otros. Nos ha dado hombres que nos dirijan con sujeción a la palabra de Dios en humildad, mansedumbre y sabiduría. Glorifiquemos a Dios y obedezcamos siempre dentro de esos parámetros gloriosos de su palabra. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.